Hola, estamos en el invernadero de orquídeas del Jardí Botànic de la Universitat de Valencia. Las orquídeas es una de las familias más evolucionadas del reino vegetal y además es la familia que tiene mayor número de especies. Tiene aproximadamente entre 20.000 y 30.000 especies conocidas. Las orquídeas tienen una distribución muy amplia. Van desde el Ecuador hasta casi los polos. Podemos encontrar en las zonas tropicales, subtropicales, donde la mayor parte de las orquídeas son de tipo epífito o litófilo, y tenemos también orquídeas en zonas más templadas o frías donde la vamos a encontrar de tipo terrestre. ¿Qué es lo que más nos atrae de las orquídeas? Las flores. ¿Pero por qué? ¿Por qué han evolucionado a tener estas formas tan llamativas? Básicamente para atraer a los insectos. ¿Cómo es la estructura de una flor? Tienen 3 sépalos coloreados. ¿Para qué? Para ayudar a atraer a los insectos, a los polinizadores. Luego tenemos 3 pétalos también, pero uno de los pétalos se ha transformado en una estructura especial, como en la pista de aterrizaje de los insectos, que se llama labelo. El labelo va a adoptar formas de lo más diverso para facilitar la polinización. Si nos fijamos bien, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Las orquídeas presentan la parte masculina y femenina fusionada, dando lugar a una estructura que se llama columna. En la parte de arriba de la columna tenemos una pequeña tapita llamada rostelo. Si la quitamos, encontraremos debajo las polinias. Esas polinias están enganchadas a una especie de disco pegajoso que es el que se pega a la espalda del insecto. Aquí lo tenemos. Pues el insecto, cuando recoja el polen, lo llevará a otra flor. Una vez ya se ha llevado el polen, otro insecto vendrá con el polen de otra planta, con las polinias de otra orquídea, y las dejará en el mismo sitio. Ahora que ya conocemos un poco más sobre la biología de las orquídeas, vamos a ver cómo hay que cuidarlas para no matarlas. Hemos llegado al garden. Ahora tenemos que decidir qué orquídea comprar. Tenemos que observar que la planta esté sana. Las macetas transparentes son muy prácticas porque podemos ver a través de la maceta cómo están las raíces. Aquí podéis observar que las raíces están perfectas. Las raíces deben de estar o verdes o blancas. Verdes cuando están regadas y blancas cuando están secas. Las hojas tienen que estar como estas, perfectas. Verdes, sin ninguna mancha, sin ninguna quemadura. Otro problema que pueden presentar son las plagas. Esta planta la he traído para que veáis cómo en el envés de la hoja tiene un problema de cochinillas. Compraremos la planta que no tenga cochinillas. He llegado a mi casa, he decidido llevarme este zapatito. Es una orquídea del género Paphiopedilum. Tenemos que pensar un poco de dónde viene nuestra orquídea. El hábitat natural de los Paphiopedilum son zonas de bosques tropicales, donde las condiciones de luminosidad no son tan elevadas como las nuestras. ¿Dónde la vamos a poner? La vamos a poner dentro de casa, donde tenga mucha luz, pero no sol directo. Podemos ponerlo al lado de una ventana en el cuarto de baño, donde además de luz tienen humedad. No tenemos problema para ubicarlo. Puede ir en cualquier lugar, pero lo importante es que tenga una cantidad de luz intermedia. No soportan el sol directo. Necesitan una temperatura intermedia, una temperatura por el día que puede ir a unos 24, 25, 26 grados y por la noche bajar 17, 18, 19 grados. Gracias a ese cambio de temperatura, muchas orquídeas conseguiremos hacerlas florecer. Otro factor importante es la humedad. Nosotros gastamos calefacción, radiadores de gas, y encima del radiador he visto orquídeas con todas las flores mustias. El ambiente tan reseco ha terminado deshidratando las flores. ¿Cómo podemos conseguir la humedad adecuada sin mojar todo nuestro salón? Es muy sencillo. Podemos coger un plato, poner unas bolitas en el plato de arcilla expandida, podemos ver aquí, ponemos 2 dedos de agua y encima de la arcilla expandida ponemos nuestra planta. De forma que la planta va a recibir la humedad, pero sin recibir agua, porque si no puede tener un exceso de riego y terminar pudriéndose. La mayor parte de las plantas que vamos a cultivar son orquídeas tropicales, orquídeas que viven en las ramas de los árboles y las raíces se extienden por la corteza. La forma más similar a la forma natural es una maceta como esta que tenemos aquí, que está hecha de corteza, de corcho. Con esto hemos reproducido prácticamente su hábitat natural, pero además hemos añadido un pequeño recipiente donde podemos tener corteza, de forma que las raíces crecen dentro y fuera de la maceta. Lo más habitual es la maceta transparente. Las orquídeas, al vivir en las ramas de los árboles y con las raíces creciendo por las ramas, reciben directamente la luz del sol.
y algunas de ellas tienen clorofila en las raíces. ¿Eso qué quiere decir? Que son capaces de hacer la fotosíntesis en las raíces. Una maceta transparente tiene varias ventajas. La primera es que es de plástico, por lo que pesa poco. Luego, podemos ver perfectamente cómo están las raíces, si están sanas o están enfermas. La luz entra y llega a las raíces y permite que las raíces puedan hacer la fotosíntesis. Y además, ¿vale?, podemos controlar fácilmente el riego. Tienen un problema, tienden a caerse. Para evitar eso, pues utilizar un recipiente de cristal que deja pasar la luz donde colocaremos nuestra orquídea. Pero aparte de eso, también tenemos las macetas de plástico que son opacas. Para muchas orquídeas que son terrestres, viven en tierra, no necesitan que las macetas sean transparentes. Otro tipo de maceta, muy utilizado también en jardinería, son las macetas de barro. A mí me gustan mucho, transpira mejor, las raíces están más aireadas, con lo que evitamos en parte la pudrición de las raíces. Es importante que tengan un buen drenaje, que el agua no se estanque. Las orquídeas viven en las ramas de los árboles, que el agua nunca se queda estancada, el agua siempre cae. Cuando nosotros observamos que las raíces de la orquídea están blancas, la mejor forma de regarlas es sumergir la maceta hasta aproximadamente la mitad en un recipiente con agua. Las raíces se van a hidratar y van a pasar del blanco al verde. Y si no viéramos realmente, porque la maceta no es transparente, las raíces, tenemos que esperarnos unos minutos y cuando veamos que el nivel de agua desciende es que la planta ya toma toda el agua que necesita. Una vez hayan pasado los minutos, entonces retiramos la planta. Dejamos primero que escurra, ¿vale?, y la retiramos a su recipiente habitual. Claro, pero si nosotros tenemos muchas orquídeas y no queremos estar trasladando la orquídea a la hora de regarla, podemos utilizar otro método muy similar. Es a cada planta le podemos colocar un pequeño recipiente. Llenaremos en el recipiente 2 dedos de agua. A cabo de un rato, simplemente retirar la planta, retiramos el agua y luego se lo volvemos a colocar. Es recomendable regar siempre con agua templada, a la misma temperatura que el lugar donde se encuentren las orquídeas. Y siempre es mejor a primera hora de la mañana que por la tarde o por la noche, que luego puede venir el frío y puede ser peligroso. Pensemos que en su hábitat estas plantas reciben agua de lluvia directamente. Si no podemos darle agua de lluvia, utilizaremos agua mineral o agua de ósmosis. Para terminar, vamos a hablar un poquito de estas 3 orquídeas. Aquí tenemos la Phalaenopsis, que es la reina de las floristerías. ¿Por qué? Porque vive muy bien en las condiciones de casa, necesita una luz tirando a media-baja, temperatura la de casa, pero además tiene una duración, una floración que puede durar meses. Lo que tenemos que tener cuidado es que no soporta ni el agua fría ni el frío, ni el sol directo. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. El zapatito, que la tenemos aquí, es un Paphiopedilum, vive en tierra, con lo que tendremos que utilizar un sustrato más rico en materia orgánica, más rico en mantillo, y además requiere o necesita una cantidad de luz un poquito más elevada que la Phalaenopsis que hemos visto antes. Y cómo no, la reina de las orquídeas. Las caldeias son orquídeas, como podemos ver, que tienen un crecimiento, ¿vale?, bastante ramificado, y como podemos observar, tenemos aquí unas flores muy llamativas. Las caldeias necesitan más luz que los zapatitos y que las Phalaenopsis, e incluso necesitan sol directo por la mañana y por la tarde. Es una orquídea ideal para aquel lugar que tengamos en casa, que tenga sol directo y que estas otras 2 plantas no las podamos tener. Y espero que después de estas pequeñas lecciones de cultivo de orquídeas no matéis tantas orquídeas como he matado yo y aprendáis a cultivarlas y sobre todo consigáis que os florezcan de una forma espectacular.